Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes el doctor Tigre, ya saben, el que ronca en esta negra noche, el neoliberal que ha retornado a América Latina. Hoy hablaremos de Rafael Correa y su lucha contra los medios de comunicación. En esta semana el presidente traicionero, porque es así, se llegó al cargo por una traición. Es efectivamente un hombre que su base moral no existe, engañó a todo el mundo y llegó al poder traicionando el voto de nosotros, los que votamos por él, nos traicionan. Entonces, este nuevo presidente traicionero que tenemos, que va a cumplir esta semana, porque viene un año, lo primero que hizo es, como se dice, ponerse en cuatro ante los medios de comunicación y ahora les ha quitado la superintendencia de comunicaciones. Ya no tienen que el problema de, aquí se creó una ley que se llamaba la ley contra el linchamiento mediático, porque la gente era juzgada en los titulares y no en los tribulares. Los medios de comunicación tenían el poder de decidir cuál era el buen funcionario, cuál era el mal funcionario, quién había cometido un crimen, quién no había cometido un crimen. Es decir, en las páginas rojas ellos ya habían sentenciado a la gente y en las páginas blancas habían sentenciado a los seres humanos que no les simpatizaban. Ese era el modelo de manejo de la prensa en Ecuador. Les quita la superintendencia de compañías y cuando estaba Correa, él disponía de un canal público y dos canales privados incautados a la banca que competían con otros dos canales que no eran privados, dentro de lo que se llama los circuitos mayores de la televisión ecuatoriana. En la prensa también tuvo un diario público, El Telégrafo, que competía contra tres diarios públicos, La Hora, El Universo y El Comercio, que son los que tienen más auditorio, más audiencia, más compradores. Es decir, Correa lograba establecer un balance entre lo que es el interés público y el interés privado. Llega este presidente y decide entregar todo lo que estaba para crear este balance a la empresa privada. Es decir, como ya les dije, se puso en cuatro. Es que en este país los que gobiernan no es el presidente. El que gobierna son los medios de comunicación. Correa libró una frontal lucha contra los medios de comunicación cada sabatina. Y en cada sabatina tenía un espacio destinado a analizar cómo los medios manipulaban la información. Él decía que la información era un derecho y no un negocio. Y entonces que la información tenía que ser objetiva, veraz, transparente y sobre todo tenía que ser demostrable, probable. No se podía decir una cosa sin pruebas, sin evidencias. Tenía que ser un periodismo basado en evidencias, como la medicina basada en evidencias. Pero eso nunca se pudo conseguir. Ellos retomaron el poder y ahora ellos siguen siendo los manipuladores de lo que es la América Latina. En Brasil, la Red o Globo logró tumbar a Dilma Rousseff y ahora consiguió que sea perseguido y puesto en la cárcel Lula da Silva. Aquí la prensa consiguió que el vicepresidente ecuatoriano vaya a la cárcel. En México, que está a punto de ganar la izquierda con López Obrador, en todas las elecciones anteriores, la terrible, eh, el terrible poder de los medios de comunicación que comienzan con Slim, que tiene, claro,
y Movis, claro, por supuesto, ¿no? Todo lo que es esta red de Claro de telefonía celular, y además es dueño del New York Times. Y los grandes canales de México, Televisión Azteca y Televisa, han sido los que han puesto descaradamente y sin ningún empacho sus presidentes, a tal punto que el presidente que está ahora era parte de la red de Televisa México. En Argentina, Clarín hacía lo que le daba la gana, tenía el monopolio del papel, es decir, que si otros periódicos querían publicar algo, Clarín era el que les daba el papel, y todos tenían que estar de acuerdo con Clarín, si no, no tenían papel. A ese punto llegó la dominación de los medios de Clarín, que además tenía canales de televisión, tenía radios, y la mayor cantidad de canales de televisión y la mayor cantidad de radios. En Ecuador, tal era la pugna, porque los medios de comunicación estaban en manos de los banqueros. El dueño del banco de Diners Club y el banco del Pichincha era ese, y sigue siendo el dueño camuflado de Teleamazonas. Los Roca, Alvarado Roca, que son los dueños de Ecuavisa, están muy vinculados con todo lo que son los negocios en Guayaquil. Teníamos los medios de comunicación de Cuenca en manos del mayor comerciante y banquero de Cuenca. Entonces, cuando se hace una ley que dice que tiene que separarse los medios de comunicación de los negocios, y que los medios de comunicación tienen que funcionar solamente como empresas de comunicación, ellos simplemente cogen y le ponen al hijo al frente de la empresa. Entonces sigue siendo de la empresa, de la familia, pero ya no es el gerente, el papá, sino es el hijo. Ya sí, jugaron con todos. Pero lo más grave sucede con el Diario El Comercio. Diario El Comercio no solamente que ya era de una familia que había odiado de por vida a todo lo que no fuera Estados Unidos, y era un instrumento de los Estados Unidos en América Latina, a tal punto que el fundador del Diario El Comercio fue embajador del Ecuador en Estados Unidos, el señor Mantilla. Hoy, la mayor parte del paquete accionario de este diario y de su canal de televisión es de un mexicano que además tiene otro canal de televisión y tiene numerosas radios en Ecuador. Pero este mexicano no vive en México, este mexicano vive en Miami. Es decir, tenemos una injerencia directa de Estados Unidos dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestra casa, dentro de nuestros... que no me opongo, que ahí puede estar la cuestión a decidir. Porque ahora, ¿cuál es el fenómeno que se está dando respecto a los medios de comunicación? Realmente, los medios de comunicación han ido perdiendo poder y ahora están sufriendo esa derrota. Poco a poco, estas progresivas derrotas. Por ejemplo, el diario El Telégrafo, que era el diario público, tenía buena referencia y logró recuperarse de ser prácticamente invendible a ser un diario que se vendía, porque era un diario que presentaba la otra cara de la realidad. Pero cuando sale Correa, se suma a los otros diarios que ya existen y presenta la misma cara, y ya no dice nada que sea opuesto a lo que dicen los demás diarios. Y hoy el diario El Telégrafo, si se venden 2 diarios, les dejan 2 diarios cada día aquí en el Amazonas, y solo se vende uno, con mucha suerte, y el resto es a recoger. Es decir, prácticamente es un diario que pasó a la quiebra. Lo mismo pasa con el canal estatal. El canal estatal tenía la opción de ser un canal diferente, pero se le ocurrió hacer una tontería. La tontería del canal estatal es no ser especializado. Tenía que haber sido especializado solamente en noticias y documentales y dejar todo lo demás a los otros canales y especializarse en noticias y documentales como CNN. Pero no lo hizo así. Decidió meterse en programas infantiles, en programas recreativos, en programas artísticos, de programas familiares, etcétera, etcétera. Quería ser una guía de cómo debe ser un buen canal comercial siendo un canal público. Lo cual
por supuesto, fue un fracaso ya desde la época de Correa. Y este canal se sostenía solamente a través de las sabatinas, que era el programa de mayor sintonía, no solamente en ese canal, sino en todos los canales incautados a la televisión, porque era el programa más visto del Ecuador. Las 4 horas de la sabatina de Correa eran 4 horas de sintonía continua, de atracción. Realmente Correa logró algo extraordinario. Hoy, cada vez que sale el presidente y lo tenemos que forzosamente escuchar, cambiamos a un canal internacional. Entonces, gracias a la presencia del presidente, que es rechazado públicamente, todos los que logramos tener canal, televisión por cable, televisión satelital, cambiamos inmediatamente para no tener que estar oyendo la lectura del teleprompt, porque si el presidente habla sin el teleprompt, dice barbaridades, y todos lo sabemos. Él tiene que leer su texto. Si no lee lo que tiene que decir, abre la boca y sale diciendo cosas completamente fuera de lo que tiene del sentido común. Cosas que hablan de que está extraviado en el gobierno, extraviado en la realidad. Esto es lo que nos pone en evidencia la situación. La lucha contra los medios en América Latina ha sido una lucha frontal. Rafael Correa nos dio un modelo de luchar, pero desgraciadamente perdió. ¿Y cuál fue el fundamento para que esa lucha no perdiera? Es que los medios de comunicación debían haber sido parte del Consejo de Transparencia. Es decir, los medios de comunicación debían servir como parte del Consejo de Transparencia, y que es el cuarto poder del Estado. Y entonces lo que debían hacer era transparentar la gestión pública, transparentar además los fallos judiciales, transparentar lo que era el problema de la delincuencia y todos los problemas nacionales, con otra visión, con una visión mucho más objetiva. Y debía estar íntimamente asociada los medios públicos a las universidades, porque las cátedras de periodismo no tenía que ser la formación de sicarios de tinta, ni la formación de sicarios de imagen, que es ahora lo que hacen las universidades, formar sicarios de tinta y sicarios de imagen al servicio de los gobiernos de turno, al servicio de los empresarios, al servicio de los comerciantes, sino formar evidentemente individuos que tenían la capacidad de descubrir la realidad. El gran problema siempre será que lo que pretenden los medios de comunicación no es demostrar la realidad, apegarse a la verdad. No, la verdad no existe en los medios de comunicación. Lo que les importa mucho más es la credibilidad, ser creíbles. Aunque digan cualquier mentira, ser creíbles. Eso es más importante. Y por eso en los medios de comunicación lo más importante es la publicidad. En la publicidad no importa la verdad. En la publicidad lo importante es la credibilidad, hacerle creer a usted. Aunque tenga que comer Snickers y saber que con eso usted va a tener diabetes, eso no importa la diabetes. Lo importante es la satisfacción de comer Snickers. Entonces, este es el concepto y la lucha que se ha librado y que se libra en América Latina contra los medios de comunicación. Y que América Latina es el primer continente en el mundo donde frontalmente la lucha contra los medios de comunicación ya está en pie de guerra. Ha comenzado en Venezuela, sigue en Cuba, sigue en Bolivia, en Ecuador, y después de lo que está sucediendo en las próximas elecciones de Brasil, empezará la lucha contra los medios de comunicación en Brasil y la lucha contra los medios de comunicación en Argentina, pues Macri se está hundiendo solo y los medios de comunicación fueron sus cómplices para dar una imagen irreal, y ahora Macri cae por su propio peso en Argentina. Con eso concluimos. Ya sabemos cuál ha sido la lucha de los medios de comunicación y lo que está pasando en Ecuador.